Emily Harper nunca imaginó que volvería a vivir en casa a los 27 años, después de dejar Seattle y el fin de una relación de 3 años que había drenado su espíritu. Regresó a Vermont con una sola maleta y un corazón lleno de una tristeza silenciosa. Su madre se había vuelto a casar mientras ella estaba fuera, con un hombre amable y tranquilo llamado Thomas Rivers. Con él llegó su hijo Ethan, 3 años mayor que Emily, y nada como ella esperaba. Ethan se había mudado recientemente desde Toronto para estar más cerca de su padre. Y ahora, ambos estaban repentinamente bajo el mismo techo. 2 extraños sin nada en común, excepto un espacio compartido y una nueva dinámica familiar complicada. Emily intentó adaptarse al ritmo de lo nuevo, pero no era fácil. Su madre era feliz, siempre tarareando por la cocina. Pero Emily no podía quitarse la sensación de que ya no pertenecía a ningún lado, ni a su antigua relación, ni a esta nueva versión de hogar, y especialmente no cerca de Ethan, quien parecía llevar el silencio como un escudo. No era grosero. De hecho, era educado, demasiado educado. La saludaba por las mañanas, asentía en la cena y se ofrecía a ayudar a llevar las bolsas del supermercado. Pero nunca hacía preguntas. Nunca prolongaba las conversaciones. Se movían el uno alrededor del otro con cuidado, como 2 piezas de puzzle de diferentes conjuntos. Aún así, Emily notaba cosas. Ethan siempre sacaba la basura sin que se lo pidieran. Preparaba café exactamente a las 7 de la mañana, el aroma llenando la cocina justo cuando ella se despertaba. Arreglaba la bisagra suelta del armario sin decir una palabra. No intentaba impresionarla. Simplemente hacía las cosas en silencio, con consideración. La frustraba un poco lo tranquilo que era, lo poco afectado que parecía. Llegó la noche en que todo cambió. Había sido un día largo. Una conversación particularmente difícil con su ex había dejado a Emily sintiéndose vulnerable. Después de la cena, salió al fresco aire de la noche, esperando que la oscuridad ocultara las lágrimas en su rostro. Se sentó en los escalones traseros, con los brazos alrededor de sus rodillas, respirando en silencio. No oyó a Ethan acercarse. No dijo mucho, solo se sentó en silencio a su lado. ¿Estás bien?, preguntó suavemente después de unos minutos. Emily se secó la cara, intentando sonreír. Sí, solo cansada. Esperaba que se fuera después de eso. En cambio, se quedó. No insistió. No ofreció consejos. Solo se sentó allí, su presencia constante y tranquila como las estrellas sobre ellos. A la mañana siguiente, encontró una taza de café esperando en el columpio del porche. Su favorito, crema de vainilla, sin azúcar, sin nota, sin explicación. Miró fijamente durante un largo momento, con el corazón inesperadamente lleno. A partir de ese día, algo sutil comenzó a cambiar. Sus conversaciones se alargaron un poco. Empezaron a encontrarse más a menudo, parecía que a propósito. Emily le preguntó por su trabajo. Él trabajaba de forma remota en Tapware Marketing, y él le preguntó por su trabajo como maestra en la escuela primaria local. Notó que él siempre escuchaba cuando ella hablaba. Ella hablaba. No solo asintiendo, sino escuchando de verdad. Sus ojos enfocados, sus respuestas reflexivas. Una noche ella llegó tarde a casa y lo encontró arreglando el grifo de la cocina que goteaba. Él levantó la vista, sonrió débilmente y dijo: «Le molestaba a tu madre. Pensé que lo arreglaría». «Gracias», respondió ella, observándolo trabajar. «Eres útil». Él rió suavemente. Mejor que pagar a un fontanero. Ella también se rió. Se sintió fácil por una vez. Aún así, no eran cercanos. Todavía no. Había una distancia suave entre ellos.
que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Emily no estaba segura de si era por la etiqueta de hermanastros o porque ella aún se estaba recuperando. Pero había algo no dicho en el aire cada vez que estaban solos. Una tensión que no era incómoda, pero que definitivamente estaba allí. Una noche una tormenta azotó la región. Truenos fuertes, relámpagos agudos y el tipo de lluvia que ahogaba los pensamientos. Emily siempre había odiado las tormentas. La hacían sentir pequeña, inquieta. Se acurrucó en la sala de estar, abrazando una manta. Su madre y Thomas estaban fuera de la ciudad por el fin de semana, y ella intentaba no sentirse demasiado sola. Unos minutos después, Ethan entró, sosteniendo una segunda manta. «Supuse que odiarías este clima», dijo, sentándose en el sofá de enfrente. Ella lo miró. «¿Cómo lo sabías? Estabas agarrando tu teléfono como si pudiera salvarte». Ella rió suavemente. «Puede que lo haga». Se quedaron así, la tormenta rugiendo afuera mientras el silencio entre ellos se suavizaba. Finalmente, ella dijo, «No tienes que sentarte conmigo». «Lo sé», respondió él, «pero quiero hacerlo». Ese fue el momento en que algo en ella cambió. Empezó a mirar a Ethan de manera diferente. No solo como su hermanastro, sino como alguien que la veía a ella, no a la versión rota que su ex había dejado atrás. No como la invitada silenciosa en su propio hogar, sino simplemente como Emily. En los días siguientes, se encontró notando la forma en que él sonreía cuando creía que nadie miraba. Cómo tomaba su café solo. Cómo leía Steta hasta altas horas de la noche. Supo que tocaba la guitarra, pero solo cuando creía que la casa estaba vacía. Una vez, vio un vistazo de su viejo cuaderno de bocetos. Solía dibujar en la universidad antes de que el trabajo se apoderara de su vida. Vio su amabilidad en todas partes, la forma en que trataba a su madre, la forma en que arreglaba las cosas sin que se lo pidieran, y la forma en que siempre recordaba la cosa más pequeña que ella decía. Una noche terminaron sentados en el porche trasero de nuevo, mirando las luciérnagas bailar en la oscuridad. «Solía pensar que volver aquí era un fracaso», admitió Emily en voz baja, como si hubiera perdido algo. Ethan la miró. «¿Y ahora?» Ella se encogió de hombros. «Ahora no sé. Siento que quizás volví para encontrar algo que no sabía que necesitaba». Él no respondió, solo asintió como si entendiera exactamente lo que ella quería decir. Cuando la noche se volvió más fría, él se levantó y le ofreció su suéter. Ella dudó antes de tomarlo, poniéndoselo sobre la cabeza. Olía como él, limpio, cálido, familiar. «Gracias», susurró. Él sonrió. «De nada». Y por primera vez desde que regresó, Emily sintió que quizás, solo quizás, el hogar no era un lugar. Quizás era una persona, alguien que la veía, alguien que se quedaba incluso cuando no tenía que hacerlo. Emily comenzó a notar a Ethan de una manera repentina y abrumadora, pero con pequeñas cosas que lentamente se acumulaban dentro de ella. Él siempre estaba cerca, observando en silencio, ayudando sin que se lo pidieran. Los pequeños gestos que antes pasaba por alto se volvieron imposibles de ignorar. Era como si intentara salvar la distancia entre ellos, pero en sus propios términos, a su manera tranquila y constante. Después de la noche de la tormenta, las cosas no cambiaron inmediatamente entre ellos. Pero había una nueva facilidad, una suave corriente subterránea de conexión que no estaba allí antes. Emily se encontró esperando con ansias los momentos tranquilos que compartían. El café por la mañana, la forma en que Ethan le entregaba silenciosamente un plato cuando estaba ocupada o arreglaba algo que había estado roto durante semanas. Una tarde,
Llegó a casa agotada después de dar clases a un grupo de animados estudiantes de segundo grado. Le dolían los pies y la cabeza le pesaba por intentar seguir el ritmo de sus interminables preguntas. Lo último que quería era cocinar la cena, pero cuando abrió la puerta, el olor de algo cálido y acogedor llenó el aire. Las luces de la cocina estaban atenuadas, con velas parpadeando suavemente sobre la mesa. Sobre la encimera había una pequeña cazuela y una nota escrita con la letra ordenada de Ethan. «La cena está en el horno. Pensé que estarías demasiado cansada para cocinar. Con cariño, E». Emily miró la nota, sintiendo una extraña oleada de calidez. No era un gesto romántico grandioso, pero era exactamente lo que necesitaba ese día. Por primera vez en mucho tiempo, alguien había pensado en ella sin que se lo pidieran. Comió lentamente, saboreando la comida, y miró hacia la sala de estar donde Ethan estaba sentado leyendo. Él levantó la vista, le dedicó una pequeña sonrisa y volvió a su libro. Fue simple y discreto, pero el significado era claro. Le importaba, incluso si no lo decía en voz alta. Sus conversaciones se volvieron más naturales también. Hablaban de cosas pequeñas, películas favoritas, recuerdos de la infancia, libros que amaban. Emily aprendió que Ethan había crecido en Toronto, amaba hacer senderismo en las montañas y tenía debilidad por la música rock clásica. Él aprendió sobre su amor por la pintura, sus sueños de viajar y el desamor que la trajo de vuelta a casa. Una noche, después de una larga semana, Emily encontró a Ethan sentado en el porche, rasgueando una guitarra suavemente. No esperaba verlo así, vulnerable y abierto en la luz que se desvanecía. Se sentó a su lado y por primera vez, él la dejó escuchar una canción que había escrito años atrás, pero que nunca había compartido con nadie. Era cruda, llena de anhelo y esperanza silenciosa. Emily sintió lágrimas en los ojos, pero no dijo una palabra. La música habló por ambos. La presencia constante de Ethan se convirtió en su ancla. Cuando se sentía abrumada por los recuerdos de su pasado, él estaba allí, no para arreglarlas, sino solo para mantener el espacio para sus sentimientos. Nunca se sintió juzgada o apurada a su lado. Por una vez, podía respirar. Hubo una noche que la marcó. Una noche en que fue atrapada por una tristeza inesperada. Una pelea con su madre la había dejado sintiéndose aislada y perdida. Salió al patio trasero, mientras la lluvia comenzaba a caer suavemente. Emily se quedó allí, sintiendo las frías gotas en su piel, con el corazón pesado de duda y soledad. Ethan apareció a su lado sin decir una palabra. No ofreció consejos ni trató de cambiar cómo se sentía. En cambio, le envolvió los hombros con su chaqueta, silencioso y firme. Ella se apoyó en él, agradecida por el consuelo silencioso. Esa noche, las palabras no fueron necesarias. Su presencia fue suficiente. Pasaron los días y Emily se dio cuenta de que comenzaba a depender del silencio apoyo de Ethan. Era extraño la forma en que su corazón comenzaba a notarlo, la forma en que se aceleraba cuando sus manos se rozaban accidentalmente o cuando él la miraba con algo más que solo amabilidad en sus ojos. No estaba segura de qué pensar de eso. Nunca lo había visto de esa manera antes. Era familia, o al menos se suponía que lo era. Una tarde, le sorprendió una lluvia primaveral repentina mientras volvían del supermercado. Corrieron a refugiarse bajo un porche, riendo mientras se sacudían el agua. Emily miró a Ethan, con el cabello mojado pegado a la cara, y algo dentro de ella cambió. Había calidez allí que no solo provenía del suéter que él compartía. Pasaron más tiempo juntos después de eso, viendo películas hasta altas horas de la noche, compartiendo historias y, a veces, sentados en silencio, simplemente disfrutando de la calma.
Fue en esos momentos cuando Emily se dio cuenta de cuánto extrañaba tener a alguien que realmente la viera, alguien que quisiera estar cerca de ella, sin esperar nada a cambio. Ethan, por su parte, también parecía estar cambiando. Sonreía más, se relajaba a su alrededor y se abría sobre sus propios desamores y decepciones pasadas. Ambos estaban curando juntos, pero por separado, construyendo algo frágil pero prometedor. Una noche, cuando la primavera se desvanecía en verano, Emily llegó a casa y encontró la sala de estar llena de una suave luz de velas y una cena casera esperándola en la mesa. Ethan estaba cerca, con aspecto nervioso, pero esperanzado. «Pensé que te vendría bien un descanso», dijo en voz baja. Ella sonrió, sintiendo que el corazón se le hinchaba. En ese momento, todo lo que había entre ellos, años de distancia, desamor, incertidumbre, pareció menos importante que la simple verdad. Se preocupaban el uno por el otro profundamente. Emily se dio cuenta de que Ethan no era solo su hermanastro. Era alguien en quien podía confiar, alguien que podía entender las piezas de ella, que aún intentaba recomponer. Su conexión ya no eran gestos silenciosos y momentos robados. Se estaba convirtiendo en algo real, algo que ninguno de los dos podía ignorar. Y mientras se sentaban juntos esa noche, con el suave resplandor de las velas entre ellos, Emily sintió que una frágil esperanza florecía en su corazón. Quizás esta familia inesperada era donde se suponía que debía estar todo el tiempo. Pero justo cuando comenzaba a creer en nuevos comienzos, una pregunta silenciosa permanecía en el aire. ¿Hasta dónde llegarían los sentimientos de Ethan? ¿Y podría ella arriesgarse a abrir su corazón de nuevo, sabiendo las complicaciones que conllevaban sus nuevos lazos familiares? La respuesta aún no estaba clara. Pero una cosa era segura: su historia apenas comenzaba. La vida de Emily estaba cambiando lentamente de maneras que no había esperado. Los momentos tranquilos con Ethan, las sonrisas suaves y las conversaciones gentiles comenzaron a construir algo nuevo entre ellos. Una conexión que era más profunda que una nueva amistad, pero que aún no se pronunciaba. Era confuso y emocionante a la vez. Intentaba ignorar la forma en que su corazón se aceleraba cuando él la miraba, o la calidez que sentía cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Se sentía peligroso, demasiado complicado de entender. Después de todo, ahora era su hermanastro. Y ese hecho pesaba mucho en su mente. La primavera se estaba convirtiendo en principios de verano. Y Emily se encontraba pensando en Ethan más de lo que le gustaba admitir. Se decía a sí misma que era solo familiaridad, que el tiempo que pasaban viviendo juntos los había unido más como familia. Pero tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, se quedaba despierta preguntándose si era algo más. El pensamiento la ponía nerviosa, pero también le daba una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Ethan parecía percibir su vacilación, pero nunca presionaba. Era paciente y amable, siempre cuidadoso con sus palabras y acciones, como si entendiera que los límites entre ellos eran frágiles. A veces la miraba con una suavidad que le robaba el aliento y luego desviaba la mirada rápidamente, como si temiera lo que esos sentimientos podrían significar. Su cumpleaños se acercaba y Emily no planeaba celebrarlo. Los últimos años la habían vuelto cautelosa y no quería fingir que era feliz. Les dijo a todos que era solo otro día, nada especial. Quería mantenerlo simple, tal vez incluso invisible. Pero Ethan tenía otros planes. En la mañana de su cumpleaños, Emily salió al trabajo con un pequeño nudo de preocupación en el estómago. No esperaba nada, y eso estaba bien. Se dijo a sí misma que no necesitaba que nadie hiciera especial su día. Pero cuando llegó a casa esa tarde, todo era diferente. La casa estaba en silencio,
pero una música suave sonaba desde la sala de estar. Cuando entró, el tenue resplandor de luces de cadena y velas envolvía la habitación en calidez. Había un pastel pequeño en la mesa de centro, casero, imperfecto, con feliz cumpleaños escrito con una letra ligeramente torcida. Y en medio de todo eso estaba Ethan, con aspecto nervioso, pero esperanzado. Emily se quedó paralizada. No esperaba esto. No estaba segura de si debía reír o llorar, o simplemente sonreír. «Sé que dijiste que no querías fiesta», dijo Ethan suavemente, frotándose la nuca. «Pero pensé que quizás merecías que te celebraran». Su corazón dolió. Nadie había hecho algo tan considerado por ella. Ni siquiera su propia familia en los últimos años. El gesto no era grandioso ni llamativo. Era silencioso y honesto, y eso lo hacía aún más significativo. Emily se sentó, abrumada por la emoción. Por primera vez en mucho tiempo se rió. Una risa de verdad que salía de lo más profundo. Ethan sonrió, y el alivio invadió su rostro. Comieron el pastel juntos, compartiendo historias y recuerdos mientras la noche se hacía más oscura. Más tarde, se sentaron junto a la chimenea, con las llamas parpadeantes proyectando sombras suaves en las paredes. Emily les sirvió una copa de vino a cada uno, del tipo que rara vez se permitía beber. La habitación era cálida, segura, y por un momento, el pasado y el futuro parecieron desvanecerse. «¿Por qué hiciste todo esto?», preguntó en voz baja, sus ojos buscando los de él. Ethan dudó, luego miró hacia abajo a su copa. «Porque lo vales», dijo simplemente. «Incluso si aún no lo ves». Sus palabras la tocaron de una manera que no esperaba. No se trataba solo del cumpleaños. Se trataba de todo lo que habían pasado juntos. Las largas conversaciones, el apoyo silencioso, la forma en que había estado allí sin exigir nada nunca. Esa noche, algo cambió entre ellos. Los muros que habían construido alrededor de sus sentimientos comenzaron a desmoronarse. Emily se dio cuenta de que no solo sentía comodidad cerca de Ethan, sentía algo más profundo, algo tierno y real. Pero la idea también la asustaba. Ya había sido herida antes. Había aprendido a proteger su corazón, a mantenerlo bajo llave. Y ahora, ahí estaba Ethan, derribando esos muros con gestos silenciosos y palabras suaves. Los días siguientes estuvieron llenos de nuevas emociones. Emily se sorprendía robando miradas a Ethan cuando pensaba que él no miraba. Notaba la forma en que reía cuando estaba realmente feliz, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de cosas que amaba. Cada pequeño momento se sentía cargado de posibilidades. Ethan era paciente con ella. Nunca se apresuraba ni presionaba. Parecía entender que la confianza y los sentimientos no podían forzarse. A veces se sentaban en un silencio cómodo, compartiendo espacio, cada uno esperando que el otro dijera lo que ninguno estaba del todo listo para decir en voz alta. Una noche, después de una cena tardía, Ethan tomó su mano entre las suyas por primera vez. No fue un roce rápido, sino un agarre firme e intencionado. El corazón de Emily dio un salto y lo miró, sorprendida pero sin retirar la mano. La calidez de su mano era eléctrica, y por un momento, todo lo demás desapareció. «Emily», susurró Ethan, con voz baja y firme, «me importas, más de lo que probablemente debería». A ella se le cortó la respiración. Las palabras que había temido escuchar finalmente fueron pronunciadas, pero en lugar de miedo, sintió una esperanza cautelosa. «No sé qué significa esto para nosotros», continuó Ethan. «Pero no quiero seguir fingiendo. Quiero ser honesto contigo, conmigo mismo». Emily asintió, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. «Yo también». Esa noche se sentaron juntos en el columpio del porche, con las manos entrelazadas,
mirando cómo aparecían las estrellas en el cielo oscuro. Ninguno de los dos habló mucho, pero sus corazones lo decían todo. El futuro era incierto, enredado con preguntas y dudas. ¿Podrían encontrar una manera de ser más que familia? ¿Podrían navegar las complejidades de sus sentimientos sin romper lo que ya tenían? Emily no tenía las respuestas, pero sabía una cosa con certeza. Ya no estaba sola. Ethan estaba allí a su lado, compartiendo su dolor y su esperanza. Y a veces, eso era suficiente.